Bueno, los dejamos con este conversatorio Ritmos y Culturas Juveniles, el reggaetón. Les agradezco mucho su asistencia a este conversatorio en el último día de actividades de la FILU 2023. Mi nombre es Carolina Rosains Méndez y hoy vamos a conversar sobre uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años, el reggaetón. Bueno, para ello nos acompañan, en primer lugar, la doctora Merarit Viera Alcázar. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Estudios Socioculturales con especialidad en Género por el Colegio de la Frontera Norte y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en donde se desempeña como profesora e investigadora. Sus temas de especialización son feminismos, estudios culturales, juventudes y música. También nos acompaña el doctor Juris Tipa. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Letonia, maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y sus temas de especialización son consumo cultural, identidades, interculturalidad y educación intercultural, jóvenes, etnicidad y discriminación étnica, medios de comunicación y racismo. Bueno, antes de comenzar a platicar con nuestros invitados, a los cuales les doy la bienvenida y también les agradezco mucho el acompañarnos hoy, me gustaría hablarles un poco sobre esta música a propósito del tema central de esta edición de la FILU, que es la migración. El reggaetón, como muchos otros géneros musicales, surge a partir de una serie de intercambios y adaptaciones culturales, y en la historia del reggaetón intervienen principalmente tres países. En primer lugar, la presencia de migrantes jamaiquinos junto con otros pobladores afrocaribeños que llegaron a Panamá desde finales del siglo XIX para la construcción de ferrocarriles y del Canal de Panamá, facilitó la entrada al país de música como el reggae y el dancehall. Posteriormente, esta música se popularizó, se adaptó al contexto panameño y se tradujo al español, dando pie a la creación del reggae en español y de la plena panameña, que se difundió a otros países como Puerto Rico. En Puerto Rico fue bien recibida por los DJs y por los jóvenes provenientes de barrios populares, quienes comenzaron a fusionar estos ritmos con el rap estadounidense. Y a finales de la década de los 80 comenzó a tomar forma el rap en español en Puerto Rico. Poco a poco esta música tomó otra estructura y se crearía el género underground en la década de los 90, que podemos ubicar como la etapa inicial del reggaetón tal y como lo conocemos hoy en día, el reggaetón puertorriqueño. Esta música fue censurada, fue mal vista, fue ignorada por las disqueras de su tiempo por su origen pobre y juvenil, pero bueno, su popularidad fue tanta que finalmente logró internacionalizarse bajo el nombre de reggaetón a partir del 2004 con la ya famosa Gasolina de Daddy Yankee. Y bueno, creo que el resto de la historia nos puede resultar un poco más familiar debido a que ya hemos estado en contacto con el reggaetón desde ese año. Y bueno, después de este resumen, me gustaría, doctores, que nos platicaran un poco sobre sus experiencias con el reggaetón. Creo que todos, bueno, si no es que la mayoría de nosotros hemos podido interactuar en algún momento con esta música, entonces me gustaría que nos contaran un poco cuál ha sido su relación con este género dentro y fuera del ámbito académico. Si quieren, empezamos con usted, doctora. ¿Digo? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Carolina, también por esta introducción que haces hacia el reggaetón. Bueno, primero nada más quiero decir que festejo mucho que podamos hablar de estos temas en una feria del libro, en un espacio así tan formal y de manera pública, porque pues justamente pues de estos temas y de estas músicas, ¿no?, que están en lo cotidiano, pues se alimenta la cultura también, ¿no?, y es una manera también de verlo de otra forma.
me quedaba pensando cuál fue mi experiencia o cómo fue que yo me empecé a interesar en el reggaetón. Pues la verdad, como toda feminista al inicio, fue una experiencia bastante crítica, ¿no? No me gustaba y bueno, como música y pan rockera que vengo, ¿no? Como tengo un origen mucho con el pan rock, pues no, al inicio era como, no me gusta y hacía mucha crítica. Sin embargo, ahora sí perreo. Empecé a escuchar con más calma, no solo las líricas, por ejemplo, cantadas pues, por los vatos, por los hombres, sino empecé como a ver cómo también había mujeres, que es una de las vertientes que a mí más me ha interesado, ¿no? El trabajo de mujeres en los escenarios musicales. También había mujeres cantando reggaetón y perreando y tenían ahí una particularidad en la representación de esa escena. Entonces después empecé como a averiguar más sobre este estilo musical. Y ya después hasta me hice DJ de reggaetón de morras, ¿no? Y me puse a escribir cosas, ¿no? sobre el reggaetón. Entonces ese ha sido mi acercamiento. Insisto, yo desde la academia me he dedicado más a trabajar la escena rockera, la escena pan rockera. Pero el reggaetón, ¿no? Como un estilo que se ha instaurado definitivamente en las nuevas generaciones y que está en todos lados, pues me hizo también voltear a verlo para ver cuál es, ¿no? O sea, cómo está generando cierto impacto, no solo en las nuevas generaciones, sino también en las generaciones anteriores, las críticas que ha desatado. Y lo voy a dejar ahí porque creo que esto se va a relacionar con lo que sigamos aquí platicando. Doctor. Sí, muchas gracias. Mi primera experiencia con reggaetón, de hecho, la primera vez cuando oí reggaetón, y aún no sabía que es reggaetón, fue en Veracruz. Fue en 2006 en Chachalacas. ¿Por qué me acuerdo tan vívidamente de ese momento? Porque, digamos, además de mis actividades académicas, etcétera, soy también melómano. Y entonces, aquella mañana oí ese ritmo tan propio de ese género musical y es algo que nunca había oído en mi vida y siempre me emociono cuando oigo algún género musical por primera vez, algo que desconocía completamente. Y eso fue el caso del reggaetón y la verdad no sabía cómo se llama eso y ya ven que cuando escuchamos por primera vez algo que no conocemos, usualmente buscamos como las referencias más cercanas o se escucha como se parece a algo, buscamos esas referencias. Y yo como que pensé, ¿qué onda con eso? ¿Es como música árabe o como, porque no es el ritmo común y corriente, no sé, del rock o del pop, todo en 4, ¿no? Y entonces pensé, que ha de ser como algo árabe, ¿no? Y luego, paulatinamente, ya viviendo en México, iba descubriendo que ese ritmo, de hecho, es la base de lo que se llama el reggaetón y me encantaba ya desde el inicio. Y entonces después ya, según yo, primer éxito así regional y continental de reggaetón fue la de Te Quiero Wow Wow, o ¿cómo se llama? ¿No? Sí. Y sí es panameño, ¿no? El muchacho. Sí, ajá. Y pues de ahí, según yo, ya empezó todo el auge, ¿no? Paulatinamente. Y me emociona ese género musical porque siempre he pensado que es tan rico y que los géneros musicales es como una cosa muy viva, ¿no? Como los géneros literarios y hay como una diversidad dentro del género, ¿no? Y particularmente me emocionaba y aún me emociona cuando reggaetón ya se diversifica dentro de su, digamos, su propia rama y hay como cosas menos canónicas, ¿no? Particularmente lo que fue como una combinación casi como esquizofrénica, ¿no? Cuando empezaron a llevar el reggaetón hacia
unos ritmos un poco más como y temas más oscuras, casi góticas, entonces como un reggaetón gótico, se me hizo fenomenal, ¿no? Y creo que empezó como ahí por el 2015, ¿no? Y me acuerdo de esos momentos de una manera bastante vívida, ¿no? De cómo, aunque haya un género musical y con sus propios cánones, se puede llevar a cualquier otro lado, mezclarlo y crear estilos nuevos, ¿no? Como, no sé, una referencia muy común y corriente en este caso sería, no sé, como el punk, por ejemplo, ¿no? Cuando lo empiezan a mezclar ya con otros ritmos, con otras tonalidades y ya llevando incorporando en ese género ya otro tipo de intenciones, por así decirlo. Gracias. Muy bien, gracias. Me parece interesante que justamente lo que mencionaba la doctora, que al inicio no le gustara el género, contrario de lo que dice el doctor, que pues a él le fascinó. Creo que esta dualidad de opiniones respecto al género se ha mantenido vigente. Pero más allá de ello, ahorita lo que a mí me llama la atención es por qué el reggaetón se ha convertido en uno de los géneros musicales más escuchados en el mundo, a pesar de que durante muchos años, al menos en nuestro país, en México, fue tan criticado, fue mal visto, fue incluso despreciado, menospreciado como música, ¿no? Mucha gente decía que el reggaetón, pues, no era música, que los exponentes del género no tenían talento. Entonces, ¿qué opinan ustedes a partir de sus conocimientos en juventudes y música? ¿Por qué el reggaetón está hoy en día donde está? ¿Yo? Adelante, doctora. Gracias, doctor. No sé si tengo como la respuesta así, ¿no? Pero un poco de las cosas que yo he reflexionado en torno al reggaetón y como al auge que tiene ahora en esta generación, creo que tiene, a ver, voy a como tratar de ordenar las ideas, ¿no? La música es un estructurador muy importante para las juventudes, ¿no? Está más que dicho, estudiado, ¿no? Dentro de las culturas juveniles, que la música es uno de los elementos más importantes en la configuración de las identidades y de los procesos de construcción de subjetividad de los jóvenes y de las personas, ¿no? En general, en diferentes momentos. En ese sentido, también la música tiene un uso social, ¿no? Y además de un uso social, produce construcción de subjetividades, pero es en un diálogo en continuum, ¿no? Es un diálogo, no es solo la música en sí, sino también lo que la persona pone o la intención que se pone, y también los consumos. Bueno, acá que está Yuris, que trabaja más consumos musicales, ¿no? Y también los consumos, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, a mí lo que me ha parecido bien interesante del reggaetón es cómo refleja o tiene un uso social que está muy vinculado con una generación que es hipersexualizada y que tiene una manera de acercarse de forma diferenciada a la apropiación del cuerpo. Y esto es para hombres y para mujeres. O sea, me parece que en el reggaetón, a diferencia, y no sé si a diferencia, creo que en otros momentos, ¿no?, el cuerpo va a ser un eje fundamental en fusión con el sonido y con la producción de esta música. No solo por el discurso que lleva a la sexualidad al espacio público de manera explícita, sino también por los movimientos y lo que implica el baile del perreo, ¿no? O sea, el perreo es un baile completamente vinculado con el cuerpo y la sexualidad. Entonces, me parece que también, y esto es muy interesante, pues, porque justo muchas de las críticas que se ha hecho al reggaetón, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero muchos rockeros le han hecho muchas críticas al reggaetón, ¿no? Así de que eso no es música. Y uno piensa ahí, por ejemplo, en el cambio generacional, cómo pues en algún momento también al rock and roll se les decía que eso no era música y que también estaba muy sexualizado. De hecho, el rock and roll y el baile del rock and roll estaba vinculado con una sexualidad en esa época, en los años 60, en los años 70, muy explícita, y fue muy criticado, ¿no?
Y entonces ahora resulta que los rock and rolleros, los panrockeros dicen que el reggaetón no es música, ¿no? Entonces ahí hay un choque también generacional que causa un conflicto y que está vinculado otra vez con la sexualidad y el cuerpo. Y es muy irónico porque los sonidos, esos sonidos que te encantaron, Yuri, son sonidos muy, muy básicos, ¿no? Y son sonidos que se conectan con el movimiento o los movimientos corporales que también pueden llegar a ser como muy básicos. Entonces eso hace que se generen ahí como unos cortocircuitos muy locos con la idea de cultura, ¿no? Porque la cultura, lo civilizado y eso está medio salvaje, ¿no? Entonces ahí hay como una crítica muy fuerte en ese sentido. Y voy a dejar una idea ahí suelta de algo que yo he reflexionado más allá de lo de las mujeres, que es justamente que esos choques generacionales han producido o producen pánico moral, ¿no? O sea, hay un pánico moral alrededor del reggaetón. Y ese pánico moral está también vinculado con un pánico sexual. No es nuevo, ¿no? En la escuela de Birmingham, por ahí de los 60, los 70 cuando se empezaron a hacer los estudios de las culturas juveniles, Stuart Hall mencionaba, ¿no?, del pánico moral y el pánico sexual vinculado con una generación adulta que estaba asustada de la generación joven. Entonces, y ese pánico es una forma de defensa también para no aceptar los cambios y transformaciones de ciertos valores establecidos. Entonces, para mí el reggaetón es producto de un momento también de cambio generacional, muy, muy fuerte. Y, o sea, ya el rock no es una cultura juvenil, la verdad, ¿no? Lo digo como toda una chavarruca que lo lamenta mucho, pero ya no es, ¿no? Ya no es la música de las y los jóvenes. Hay otro montón y sí, el reggaetón es uno de los que se ha perfilado de una manera mucho más notoria. Sí, gracias. Pues por un lado, pues totalmente de acuerdo con lo que se han dicho. También, además de cuestiones relacionadas con los cambios generacionales y las culturas juveniles y jóvenes, también podemos entender la masificación del reggaetón, de hecho regional, ¿no? Porque el reggaetón sigue siendo un fenómeno latinoamericano, ¿no? Y cuando nos salen, por ejemplo, en Spotify, que también es como, no sé, que Bad Bunny o quien sea, como que entre los más escuchados en Estados Unidos o en Suecia, pues la verdad, ¿quién está escuchando esa música en Estados Unidos y en Suecia? ¿Sí? A lo mejor son también, digamos, gente latinoamericana que vive en esos países, ¿no? Pero a lo que voy es que también podemos entender la masificación del reggaetón por parte de la industria musical, ¿no? Particularmente el suelo ya estaba listo, el suelo ya estaba sembrado y solo hubo que cosechar. Como lo mismo que ha sucedido con géneros como el punk o en Estados Unidos todo el auge y el boom del rock alternativo a finales de los años 80, ¿no? Y reggaetón es algo sumamente capitalizable. ¿En qué sentido? Porque es un estilo ya completo. Hay música muy específica y característica que no se parece a nada más. Hay un baile particular de esta música y además hay toda una moda, tanto de vestimenta como cortes de cabello. Entonces es un estilo ya completo, no hay que inventar nada. Es decir, ya fuera de la industria masiva, el reggaetón ya era muy popular, pero digamos, por así decirlo, al nivel de calle, ¿no? Aún no estaba incorporado en la industria musical masiva. Entonces, solo se vino encima y vamos a masificarlo, ¿no? Para poder capitalizar, ¿no? O sea, para bien o para mal, ya depende del punto de vista de cada quien, ¿no? También lo que quise mencionar en ese sentido, efectivamente hay como muchos prejuicios que ya la doctora Meredith Vieira ya mencionó, y efectivamente si revisamos
algunos textos históricos de periódicos, del periodismo, qué es lo que se ha dicho sobre el jazz, sobre el rock and roll, ¿no? En los años 50, es la misma crítica que están haciendo al reggaetón. Es casi como copiar y pegar, tal cual, ¿no? Y pues bueno, pánico moral totalmente, todo el aspecto sexual. ¿Se acuerdan de la cadera de Elvis Presley? Estaban diciendo lo mismo que hoy sobre el reggaetón y digamos padres y amas de casa estaban en shock y mejor voy a encerrar a mis hijos y a mis hijas para que no entren a eso, ¿no? Y por supuesto las connotaciones de la clase social, ¿no? Que es algo de, no sé, de malandros, de pobres, y es como algo poco culto, eso no es música, es tan básico, es como ni siquiera uno debe de tener talento musical para poder hacer este tipo de música, pues lo mismo que han dicho sobre el punk tal cual, ¿no? 3 acordes y vámonos, ¿no? Pero por supuesto que es ridículo, ¿no? Decir que un género musical esté mejor o peor que otro es como comparar, ya que estamos en una feria del libro, distintos géneros literarios, ¿no? Y decir que un género literario está mejor que el otro. Porque es ridículo, porque si no hubiera público para un determinado género literario, ese género literario pues no existiera, ¿verdad? También un poco del digamos, budismo barato, es como comparar colores. Y por supuesto sería un poco ridículo argumentar que color rojo esté mejor que el color verde, ¿no? Son distintos, ¿no? Y ambos son colores. Y lo mismo sucede con todo ese debate que ese género esté mejor o peor que el otro. Y por cierto, con lo que quisiera cerrar esta participación mía, hay pocas encuestas hechas a nivel nacional sobre el consumo de música y, curiosamente, ahí les va el dato curioso que pueden utilizar para empezar una plática con alguien. Resulta ser que reggaetón es un estilo musical transclasista. ¿Qué quiere decir eso? Por el lado del consumo del reggaetón no hay diferencias de clase social. Es, digamos, de igual manera consumido tanto por personas por ejemplo, los 6 estratos socioeconómicos. No hay una diferencia según la clase social, según la edad. Efectivamente, reggaetón es cosa de jóvenes. Gracias. Bueno. Gracias, doctor. Justamente era algo que estaba pensando cuando estaba elaborando las preguntas de este conversatorio. Yo también estoy de acuerdo en que el reggaetón ya es un género que ha superado las barreras de clase, en el sentido de que, bueno, hace 10, 15 años todavía podíamos ver dentro de la cultura popular mexicana en capítulos de La Rosa de Guadalupe, en videos de youtubers mexicanos que pues se burlaban de los consumidores de reggaetón, los veían como los chacas, los cholos, incluso en un capítulo de este programa de La Rosa de Guadalupe, la niña que caía en las drogas lo hacía por irse a los perreos a monearse, ¿no? Y de ahí venían cuestiones como el embarazo y demás, que creo que en este momento ya se están superando, porque al menos aquí en Jalapa los antros y clubes más caros ya ponen reggaetón, ¿no? Incluso para ir al concierto de Bad Bunny tenías que pagar 8,000 pesos para estar hasta adelante, ¿no? O sea, ¿quién puede pagar 8,000 pesos? Y eso es barato. Sí, claro. Y bueno, otro tema que quisiera tocar tiene que ver con las mujeres. Particularmente yo me acerqué a este género pues más profundamente en 2019 y entré en esta contradicción interna de decir, bueno, yo dejo de ser feminista por escuchar reggaetón, o sea, me sentí culpable, ¿no? Y en un momento pues me puse a investigar un poco y encontré muchos artículos de opinión de mujeres feministas, sobre todo españolas, que decían, pues, yo soy feminista y perreo, ¿no?
Y si la gente me juzga es porque quieren imponer un deber ser sobre el feminismo. También he encontrado otras autoras que pues hablan de que los feminismos son muchos, entonces que puede haber mujeres que para ellas consumir reggaetón y perrear pues sigue siendo una manera de perpetuar los roles de género, pero otras que lo han tomado como la bandera de su lucha feminista. Entonces quisiera saber qué opinan ustedes al respecto, porque a tantas mujeres que están pues metidas en estos movimientos o que tal vez no se asumen como feministas, pero están realizando sus propias luchas, les gusta el reggaetón y han tomado al perreo, con su baile característico, como pues estandarte también de lucha. Qué bueno que llegamos a eso. Sí, bueno, esa fue también como empezamos esta plática, ¿no? Que les contaba que ese fue cuando yo me acerqué al reggaetón, pues lo primero que sentí fue rechazo por el discurso. Pero a ver, si nos ponemos como más, cuando me puse a reflexionar un poco más, ¿no? Alrededor del reggaetón, pues la verdad es que todos los estilos musicales son machistas, ¿no? ¿Qué parte de los espacios sociales, privados o no, están atravesados por los sistemas patriarcales? Y la sexualidad en específico, hablar de la sexualidad y en un estilo musical que habla tanto de la sexualidad en específico, está muy, muy atravesado por una lógica masculina, ¿no? Y una lógica pues patriarcal. Entonces, claro que el reggaetón no se iba a escapar de ello. Eso como problema no es nuevo en ningún estilo musical, porque, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con la escena punk rock, pues la escena punk rock es altamente machista también, ¿no? Es bastante masculina, pero también la escena hardcore, también la escena del reggae, o sea, entonces no es una excepción, ¿no? Entonces, algo que yo he reflexionado en torno al reggaetón y las mujeres y por qué ha habido mucha apropiación del reggaetón en los espacios feministas, pues está otra vez vinculado con la apropiación del cuerpo y la sexualidad. En ese sentido, yo tengo un textito por ahí que se llama Cuando las mujeres cantan y perrean, porque justo parte de una reflexión que yo tuve es que depende. Yo trabajo mucho la música desde el proceso de construcción subjetiva de quien compone y quien toca, ¿no? O sea, no trabajo tanto los consumos, sino más bien cuál es la intención que se tiene al hacer una canción, si hay una intención política o no. A mí me interesa como eso, ¿no? O sea, y ver cuándo la música puede ser una herramienta política. Entonces me puse a ver a mujeres reggaetoneras. Una vez que me lastimé el pie, me puse a escuchar muchas canciones de reggaetón de morras y me puse a analizar qué es lo que estaban cantando. No cantan nada distinto a los hombres, pero lo interesante es que cuando una mujer enuncia su sexualidad, su cuerpo, ¿no? Desde una perspectiva crítica feminista, pues esto adquiere una significación distinta que si lo está cantando un vato, ¿no? Entonces esto fue muy interesante porque de lo que me doy cuenta es de que por lo menos la mayoría de las canciones de mujeres que cantan reggaetón están vinculadas con una idea distinta del placer y de la apropiación del cuerpo a la tradicional del amor romántico, ¿no? O sea, no, hablan de su sexualidad por placer. Y eso es muy interesante. Y me parece también importante decir que hay entonces, o sea, sí, yo puedo leer una connotación política distinta de quien enuncia. Entonces, cuando una mujer canta reggaetón, sí le da un giro y sí transforma, ¿no? esta parte del escenario principalmente masculino. Puede pasar en otros estilos musicales, ¿no? También. Pero sí considero que bueno, con las mujeres ahorita está pasando este fenómeno. Y una cosa más que me quedaba pensando en algo que comentaba Yuris y también al escucharte. Cuando yo empecé a acercarme al reggaetón, busqué otros estudios y algo de lo que encontré y que me causó mucha preocupación, y sí creo que es importante ponerlo en la mesa, es que
la mayoría de las investigaciones acerca de reggaetón estaban con una carga moral, de hecho de ahí conecté con lo del pánico moral, de una carga moral impresionante, investigaciones académicas que justamente hablaban, por ejemplo, del embarazo adolescente y lo relacionaban con estos escenarios del perreo y la sexualidad, o justamente otra de las investigaciones hablaba de los chacas y los criminales y no sé qué, y lo relacionaban con los combos reggaetoneros en la Ciudad de México. Entonces, eso me pareció bien alarmante porque dije, ¿qué onda con la visión académica que reproduce una mirada, pues, moralista, ¿no?, en los procesos de análisis? Entonces, creo que hace falta, pues, seguir impulsando, reflexionar más allá de nuestros parámetros morales, sino reflexionar desde un análisis donde están ocurriendo cambios y transformaciones, pues, que se dan generacionalmente. Así lo voy a dejar, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad no hay mucho que se pueda agregar ya a lo dicho. Se me hace algo injusto que reggaetón, justamente en relación con la cuestión de sexo, género, objetivación de la mujer, etcétera, está siendo proyectado como casi como un chivo expiatorio. Sí, gracias. Porque la verdad, todos los géneros musicales están tal cual. El patriarcado y el machismo es vertebral en prácticamente todos los géneros musicales, ¿no? Hasta si quisiéramos pensar en algo, en esa música muy como que digna, ¿no?, muy rockera, entre comillas, lo que es como Led Zeppelin, ¿no? Si analizamos las letras de Led Zeppelin, también según una perspectiva crítica de género, pues la verdad conceptualmente es lo mismo que las letras de reggaetón, ¿no? ¿O se acuerdan de las bandas de rockeras ochenteras? ¿Se acuerdan de los videos? ¿Verdad? También es básicamente una objetivación explícita de la mujer. Y esa ausencia de las mujeres en la escena, ¿se acuerdan de los años 80? Sobre todo en Estados Unidos, lo que se llamaba como el hair metal, ¿no? El metal de cabello, de pelo, ¿no? Como no habían mujeres en el rock, los hombres se convertían en mujeres, ¿no? Empezaron a pintarse, tenían como unos cortes de cabello asociados con un estilo femenino, ¿no? Entonces, ya ven hasta qué grado, digamos, la misoginia ha llegado dentro de la industria musical. Como no hay mujeres, pues los hombres se van a convertir en mujeres, ¿no? También en los años 90 lo mismo, ¿no? 2000, no sé, hoy en la mañana vi el video de Limp Bizkit, como del año, no sé, como 2000, la canción que se llama Rolling, ¿no? Es como cualquier video de reggaetón. Y entonces lo injusto digamos, según mi punto de vista, es que en ese sentido solo se habla de reggaetón, de esa forma, de hecho como que invisibilizando que el problema del machismo está y un patriarcado bastante, digamos, explícito, hasta misógino, está presente en prácticamente todos los géneros musicales, desafortunadamente. Gracias. Yo quiero decir otra cosita. Ya me prendí. No, a ver, es que yo creo que sí, el reggaetón es machista. Es muy machista cuando, ¿no? O sea, si escuchamos las rolas, sí hay una objetivación sexual de las mujeres, sí es cierto. Pero también en otros estilos musicales, también es cierto. El problema es que una de las características del reggaetón, otra vez, es la sexualidad explícita. Y la sexualidad es un tema bien complicado en términos feministas, pues, ¿no? Desde un análisis feminista, porque históricamente las mujeres hemos sido cuerpo-objeto. Ese ha sido un gran debate dentro de las epistemologías feministas. Entonces, claro que pues esto nos causa mucho conflicto, ¿no? Y entonces ya voy, casi se me va la idea. Pero una cosa que sí yo he notado, también una vez hice un análisis como de que en un inicio, ya estábamos aquí ya discutiendo con Yuris esto de cuál fue el primer reggaetón más famoso, y yo le decía pues que en realidad también hay una
había una fuerte influencia, por ejemplo, del General, ¿no? Y en un inicio el General pues habla de la mujer y la botella de Coca-Cola ahí como una cosa que es dancehall, pero bueno, tiene influencia en el reggaetón. Y en un inicio la objetivación del cuerpo de las mujeres en los primeros reggaetones es mucho más fuerte que ahora, porque ha habido un boom de los feminismos, ¿no? Las mujeres se están poniendo en una escena súper en el centro, ¿no? Las mujeres en el centro y al frente, dice por ahí una periodista que se llama Karina Cabrera, y bueno, y viene de todo del movimiento Riot. Pero lo interesante es que ahora los reggaetoneros son, en algunos casos, mucho más cuidadosos con sus discursos. Ya no hablan de las mujeres como objeto, hablan como sujetos, siguen siendo sujetos subordinados, pero por lo menos hablan de ellas como sujetos, o son malas, o son muy mala mujer, o son muy buenas, o yo perreo sola, ¿no? Que estratégicamente, como si Bad Bunny no tuviera otras rolas muy machistas, ¿no? Entonces, eso lo quería como también mencionar en esta reflexión, ya que se nos está acabando el tiempo. Okay. Bueno, sí, ahorita que mencionaba al General, me vino a la mente que en algún seminario que tuvimos en la escuela respecto al reggaetón, pues muchos chavos que pues explícitamente se posicionaban como pues ante reggaetoneros, defendían que el reggaetón de antes no era tan violento ni era tan malo con las mujeres. Y bueno, el General, que es uno de los artistas que más sonaba en los 90, pues tenía una canción muy famosa, Rica y Apretadita, ¿no? Toda su música estaba enfocada, sus canciones más populares, en el cuerpo de las mujeres, y tal vez no hablaba de los cuerpos, del sexo tan explícitamente como ahora, que escuchamos palabras como culo, ¿no? Que es una palabra que de repente espanta mucho, pero bueno, más cuidadas las palabras, pero el machismo ahí estaba, ¿no? Entonces eso también me parece muy interesante. No sé de tiempo cómo estamos. Ok, bueno, no sé si quieren, pues podemos dejar el tiempo para ver si hay preguntas del público. No sé si alguien quisiera preguntar. Tenemos 5 minutos. Ok, o si no, hacemos una breve pregunta. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? No. Bueno, si alguien se anima, pues por último, yo les quisiera preguntar. Pues justamente mencionaban esto de que ahora los rockeros son como los enemigos del reggaetón, que otros géneros como el jazz también fueron criticados en su momento. ¿Ustedes consideran que dentro de la música hay bucles? O sea, que hay ciclos pues donde los jóvenes de alguna manera están en contra de los adultos, o los adultos de los jóvenes, y por eso lo que en algún momento pasó con otros géneros como el rock está sucediendo ahora con el reggaetón, o cada etapa tiene sus propias particularidades? Sí, gracias. Definitivamente hay ciclos, ¿no? La historia de la música es una historia de distintos ciclos. Por un lado, es algo firmemente asociado con las cuestiones generacionales, obviamente, pero también hay algunas características que es como inexplicables dentro de determinados géneros musicales, ¿no? Lo que ya mencioné con lo de Limp Bizkit y nu metal fue un fenómeno por unos 3 años máximo, ¿no? Y casi como que, bueno, ningún género musical, la verdad, no desaparece, ¿no? Solo que ya no captan tanto interés a nivel masivo, ¿verdad? Y de los ciclos, alguien me dijo que el reggaetón es la nueva cumbia. O sea, ya está aquí para quedarse, pues, ¿no? Porque hay no sé, algunos músicos y no sé, gente que dice que no, esto es pasajero, ya casi se acaba, ya se va a ir, ¿no? No, para nada. Es como, según yo, es la nueva cumbia. Otra vez porque hay tantos elementos tan firmes dentro de ese ya
llamado estilo, ¿no? Sobre todo asociado con el baile, ¿no? Y la historia entonces se repite. Si antes eran los rockeros contra los cumbieros, ¿no? Ahora son contra los reggaetoneros, ¿no? Y ahí la continuidad, según yo, de cumbia hacia el reggaetón. Creo que es la nueva cumbia, básicamente. Gracias. Bueno, así súper rápido. Yo no sé si podría hablar de los adultos contra los jóvenes o los jóvenes contra los adultos. Más bien creo, o sea, que sí hay diferencias en las condiciones juveniles y en los contextos, ¿no? De hecho, las condiciones juveniles están vinculadas con los contextos específicos y esos contextos pues tienen, o sea, hay una temporalidad que se va transformando, o sea, la sociedad se va transformando siempre y en ese sentido es que pues se instauran otras músicas o se van a instaurar otras generaciones y a veces va a haber continuum, a veces va a haber diálogo, pero a veces también va a haber rupturas, ¿no? Y en ese sentido, pues no sé si podría pensar, por ejemplo, o sea, lo que sí es cierto es que el reggaetón sí es una característica de una generación distinta, por ejemplo, a la mía, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí está marcando otro tiempo, pero la verdad, yo decía que el reggaetón es el nuevo punk, ¿no? En un articulito pues, escribí eso y casi me matan los de la Alicia, por cierto, pero vienen los corridos tumbados, vienen los corridos alterados ahora que se están fusionando con el reggaetón. Yo la verdad es que antes de repente el Peso Pluma se puso así bien famoso, ¿no? En las redes y yo no lo había escuchado, pero al verlo yo pensaba que era un reggaetonero y luego me puse a escucharlo, entonces dije, no es reggaetonero, este vato toca corridos tumbados. Y entonces empiezo a ver, entonces vienen cambios y transformaciones en la música que son parte y producto de un contexto histórico. Y en ese sentido, no sé si son bucles, pero sí son procesos de transformación, ¿no? Así es como yo lo llamaría. Y ya. Ok, ¿me podrían pasar el micrófono para una pregunta? Gracias. Habría que preguntarle al público si hay alguien que no sabe qué es reggaetón. Ok. No, muchas gracias por la plática tan interesante. Me encanta eso de que el reggaetón es el nuevo punk, porque es como paradójico, porque punk nunca ha sido como la música más vendida en el mundo en algún momento, pero sí tiene cierta lógica. Quería preguntar en términos de, porque estuvimos hablando antes de llegar de cómo nos relacionamos con el reggaetón y yo digo, no, pues es que camino todo el tiempo en la ciudad y en cada lugar hay reggaetón, bueno, hay música y cada vez era más reggaetón y ya me di cuenta de que esa música de repente me estaba acompañando, me estaba haciendo sentir bien en mi camino y me estaba como que echando eso que no han mencionado, que es el flow, ¿no? De que como fluir por la ciudad en mi camino a trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, y me parece muy interesante porque es una música que depende tanto de plataformas de streaming, de redes sociales y demás, y sin embargo tiene mucho que ver con nuestros entornos, nuestros territorios y paisaje sonoro y físico. Entonces, sí, podrían comentar un poco esa parte. Gracias. ¿Va a haber otra pregunta? ¿De una vez? Comentario. Por ahí ya. Sí, acá mira el muchacho de la galleta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Mire, en mi juventud, ahorita lo que es reggaetón y los corridos tumbados como que están modificados. Están combinados porque ahorita habló del tema de Peso Pluma y ya ve también que Peso Pluma tanto tiene corridos como tiene una canción de La Bebé, creo que se llama La Bebé, sí, que es la remix. Entonces, como hoy en día como el reggaetón está modificado y tanto combinado, porque ahorita muchos reggaetoneros y compositores de banda como Grupo Firme con Sid9 están combinados. Entonces, para otra parte también quisiera decirles
¿Cuál fue su emoción de ustedes dos, tanto la doctora como el acompañante, bueno, tanto el licenciado? ¿Cuál fue la emoción al escuchar reggaetón la primera vez? Que un poco lo contamos, ¿no? O sea, yo la primera vez estaba bailando, pero luego dije, ¿por qué estoy bailando esto? Dice cosas horribles, ¿no? Y entonces ya después, entendí que si yo me estaba conectando con el flow, ¿no? Y me hacía sentir bien, podía un poco, y eso es complicado para mí porque luego hago análisis de líricas, ¿no? Podía un poco como no escuchar la letra, o entonces me puse a buscar letras que a mí me gustan, ¿no? Y entonces me puse a escuchar a morras, ¿no? A Tomasa del Real, me puse a escuchar más a Miss Nina, a Ivy Queen de los 90s, ¿no? Que tenía rolas ya con un discurso distinto, ¿no? Entonces ya pude disfrutarlo como con más plenitud, ¿no? Porque sí, de repente hay canciones, incluso ahora de los corridos tumbados, que me causan mucho conflicto porque pues me pongo a analizarlos, pero pues me dejé llevar por el flow, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Entonces, por primera vez oí reggaetón en este bello estado de Veracruz en 2006, en Chachalacas. Me llamó mucho la atención ese género porque no había escuchado nada así en mi vida. No hablaba español, así que no entendía las letras, ¿no? Entonces lo que me captaba era puramente una sensación, digamos, musical, rítmica, ¿no? Y con lo que yo quisiera cerrar, si vemos ese fenómeno, no sé, de los pesos plumas y los reggaetones, etcétera, y lo combinamos, digamos, si procuramos ver como un panorama un poco más amplio, vinculándolo con los fenómenos de TikToks y los influencers y etcétera, a mi parecer hay como una gran individualización dentro de la industria musical. Ya no hay bandas, ¿verdad? Hay como cantantes, ¿no? Y luego hacen colaboraciones y a ver quién saca más provecho de la colaboración, ¿no? Lo que va muy de la mano con ese fenómeno de las redes sociales donde hay también un explícito individualismo, por no decir que hasta narcisismo, ¿no? Gracias. Quiero decir algo de eso. Sí, doctora, para cerrar. Yo no estoy tan segura, Yuris. Yo siento que ha habido algo, o sea, nada más lo quiero como dejar ahí porque me quedé pensando. Por ejemplo, en las escenas de mujeres ha habido muchísimo rollo de colectividad, ¿no? Y sí sí hay por ejemplo, pienso en las raperas. El rap feminista se ha puesto también por lo menos en las escenas de música de mujeres y de feminismos, las raperas, porque no hay una significación fuerte con el discurso y las mujeres apropiadas de un discurso político además, como que el rap se presta para eso, ¿no? Pero si bien sí es como el protagonismo individual, todo el tiempo están haciendo colaboraciones de forma colectiva. El Peso Pluma con Bad Bunny, yo me quedaba pensando al contrario, que no es tanto el protagonismo individual, sino es el individual colectivo. No sé, creo que eso hay que reflexionarlo un poco más porque en las morras es así, sí es importante que ellas sean reconocidas, porque además por la historia de la importancia de la visibilidad de las mujeres en los escenarios musicales, pero también es importante cómo han transformado la escena a partir de discursos feministas como la sororidad, ¿no? La amistad política, y entonces hay una apropiación también en los escenarios de ideas de colectividad, ¿no? Y yo creo que los vatos también lo están haciendo. Hay discos, Natanael Cano con el Peso Pluma, Bad Bunny con se me olvida el nombre del otro colombiano, ahorita me voy a acordar. J Balvin, no. Con Balvin, exacto. Entonces, no sé si es tanto en lo individual, pero lo seguimos platicando luego. Bueno, creo que sí, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco mucho a los asistentes y a los doctores. Les pido un aplauso para ellos y muchas gracias.